Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, hoy tenemos un tema hermosísimo en este nuevo capítulo de El interior de Jesús y de María, esa obra hermosa del Padre Gru que estamos comentando y que nos está ayudando para ir reconstruyendo el templo, nuestros templos interiores, a imitación del Señor. Hoy tenemos que ver el tema de la oración. ¿Cómo oraba el Señor? ¿Cuál era su oración mientras estuvo en esta vida mortal? Al mismo tiempo que es Dios, nuestro Señor Jesucristo es hombre y como tal oraba al Padre. Y nos dice el Padre Gru, es muy necesario que con el auxilio de su gracia podamos formarnos alguna idea de su manera de orar. Entonces dice, no se halle mal a que yo me atreva a hablar sobre esta materia, según se digne él ilustrarme. Se comienza a hablar de la oración haciendo una oración al Señor, para que Él, el Espíritu Santo, nos ilustre acerca de este tema, cómo oraba el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ante todo nos va a aclarar que la oración del Señor era continua, justamente porque es Dios. Por lo tanto, no había un solo instante en que no estuviera orando. Esta oración no era interrumpida por ninguna acción externa, ni siquiera por el reposo necesario que daba a la naturaleza. Y sin embargo, tenía tiempos determinados para orar, durante los cuales se separaba de los discípulos. Muchas veces vemos en el Evangelio, por ejemplo, que se levantó muy de mañana y se fue a un lugar desierto para orar. Por ejemplo, San Marcos, verán ustedes. O también en otra parte, en otro pasaje, en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, nos va a mostrar cómo el Señor permaneció hasta la cuarta vigilia de la noche, es decir, hasta las 3 de la madrugada, para después volver con sus discípulos. Y también cuando, antes de elegir a sus apóstoles solemnemente, pasó toda la noche en oración con Dios. En otra ocasión, estando en Jerusalén, mientras durante el día enseñaba al pueblo, que iba muy de mañana a escucharlo, por la tarde se iba del templo y pasaba las noches en el Monte de los Olivos. Así que durante su vida pública el Señor, ocupado todo el día en el servicio de su Padre, consagraba a la oración una buena parte de la noche y muchas veces la noche entera. Seguramente habría hecho lo mismo durante su vida oculta, en medio del trabajo. Trabajo ayudando a San José a proveer las necesidades de la casa. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, queridos hermanos, es que la oración es el primer deber de todo cristiano, sea cual fuere el estado de vida que hayamos escogido, ustedes como seglares y con el trabajo especial que desempeñen, la profesión que desempeñen, no importa, es el primer deber, es la oración. Y sobre todo, esta oración nos es más indispensable cuando tenemos algún apostolado entre manos, que el Señor nos ha puesto algún apostolado. El orden de la caridad no nos exime de rogar nosotros primero, incluso por nosotros mismos. No podemos ocuparnos exclusivamente del alma del prójimo descuidando nuestra propia alma. Eso no se puede hacer. Veamos entonces cuáles eran las intenciones por las que el Señor oraba.
Obviamente, para él, para sí mismo, no oraba porque no tenía ninguna necesidad espiritual, no tenía gracia ninguna que pedir porque él tenía la plenitud de la gracia. Recordemos que al ser Dios hecho hombre, en él residía la plenitud de las gracias. No necesitaba pedir nada. ¿Por qué pedía entonces el Señor? Ante todo, por la gloria de su Padre, por el interés que él tomaba en su gloria. No se había hecho hombre sino para eso, para la gloria de su Padre. Y por supuesto, las necesidades de todos nosotros. Había venido para rescatarnos, por lo tanto, oraba por nosotros. Y esta oración era su vida continua. Tanto es así que cuando se desocupaba de la actividad externa, inmediatamente volvía a la oración. Es su medio, como debe ser el nuestro ámbito espiritual, nuestro medio de vida. Como el pez en el agua, así debemos estar nosotros en oración siempre. Es nuestra vida, la oración, porque somos cristianos, recuerden. Hemos sido hechos otros Cristos, tenemos que ser otros Cristos, hombres que se encaminan a la vida celeste. Por lo tanto, nuestro ámbito es la vida celeste, no es la de este mundo. Ni justos ni pecadores obtienen de Dios una sola gracia que el Señor no haya pedido para ellos. La continua la oración por todos nosotros. Y en esa oración el Señor comprendía a los que se pierden por culpa suya, que él sabía que se iban a perder por culpa, la propia culpa, y todos los que se salvan, si nadie quedaba excluido de su oración. Nosotros le estábamos presentes en el pensamiento y en el corazón. Y dice el padre Gru, en un punto de vista que abrazaba todas nuestras necesidades personales. Es decir, el Señor pensaba en nosotros y veía todo el decurso de nuestra vida y todas nuestras necesidades personales y rogaba por todo ello. O sea, nada de nuestra propia vida concreta, especialmente, hermanos, en estos momentos de apocalipsis que estamos viviendo. Nada le quedaba al Señor fuera de su comprensión, de su visión y de su petición. Nos estaba alcanzando las gracias especialísimas de las que estamos gozando en estos momentos para perseverar en la fe y mantenernos en la vida de gracia, pues a Él se lo debemos, a su oración. Nuestras necesidades espirituales de toda especie nos imponen el deber de orar para nosotros mismos, haciendo una súplica general en favor nuestro, al menos, porque sería una grandísima presunción que le decimos, hermanos, decir, no, yo no pido para mí, yo no pido nada. Debemos pedir porque somos necesitados, somos siempre mendigos de todas las cosas, sobre todo mendigos de lo espiritual. Así que sería una grandísima presunción no rogar para nosotros mismos, creyendo que no tenemos necesidad de nada o que es más perfecto no hacerlo, ¿no? Eso es un engaño del demonio. Debemos rogar, por algo el Señor nos enseñó el Padre nuestro, la oración. Pero también hay otro extremo que nos dice el Padre Gru, que es en lo que cae la mayor parte de los cristianos, guiados por un amor propio que los limita toda petición a sí mismos, a sus necesidades, y se olvidan de los intereses de Dios y de los del prójimo. Entonces, ese es el otro extremo que debemos evitar. Y ahora algo muy importante,
que quizás a muchos les va a abrir un gran panorama acerca de este tema de la oración, porque nos va a enseñar el Padre Gru a tener una idea amplia de la oración. Dice, generalmente, la idea que nos formamos de la oración se limita a una petición, a un pedido. Pero, dice el Padre Gru, no es también una admiración, un éxtasis de amor a vista de la grandeza y de las perfecciones de Dios. No es también una alabanza, una acción de gracias, un sacrificio, un deseo de que Dios sea conocido y amado, un doloroso sentimiento de que no lo sea tanto como Él lo merece. Todo eso es oración, son las especies de oración. Bueno, o sea, no solo pedir debemos hacerlo, pero también cuando el Espíritu Santo nos dilata el alma hacia una admiración ante las maravillas de Dios. Cuando leemos un salmo, por ejemplo, o estamos meditando una página del Evangelio, admirarnos de la personalidad del Señor, de lo que hace, de lo que piensa, de cómo trata a sus apóstoles, a los pequeños. Eso es oración también, una admiración que sale del alma, ¿eh? Un éxtasis de amor ante la grandeza de sus perfecciones. Cuando pensamos en el Dios Padre, cómo se manifiesta, ¿eh? Habla y dice, este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. O sea, el amor del Padre, o que lo que estamos meditando en estos días de Pentecostés, como nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Es maravillarnos de eso. Todo eso es oración, ¿eh? Y nos dice el Padre Gru, nada tenemos que pedir para nuestros padres, por ejemplo, para nuestros amigos, para nuestros bienhechores corporales y espirituales, para todos los hijos de la iglesia, incluso, especialmente, para los herejes y cismáticos, o que se han apartado o que han nacido ya en esa separación de la iglesia. ¿No tenemos acaso que pedir por ellos también? Y para tantos infieles e idólatras que no adoran y ni siquiera conocen a Jesucristo. Nuestra oración debe abarcar todo. ¿Dónde está la caridad para con el prójimo? Y dice el Padre Gru, fíjense, yo sostengo que se ruega mal para sí cuando no se piensa en rogar para el prójimo. Justamente es lo que hacía continuamente nuestro Señor. Y ahora nos va a describir cómo era la oración del Señor. ¿Cómo era su oración? ¿En qué consistía la oración de Jesús? Algunas veces el Señor oró en público para darnos a conocer los sentimientos de su corazón y enseñarnos también. ¿Mm? Pero no entendía Jesús que debía ceñirse la oración solamente a la oración vocal. Las oraciones públicas sí deben ser vocales, pero no así la oración en la que el alma comunica a solas con Dios. No. Todas sus oraciones eran animadas y dictadas por el corazón. Y Dios no acepta con agrado de nuestra parte, sino lo que sale del corazón. Así que ojo. Miren, las oraciones vocales tienen la gran finalidad pedagógica de enseñarnos, nos ponen en la presencia de Dios y nos muestran las maravillas que debemos de Dios. Por ejemplo, cuando vemos el Ave María, rezamos el Ave María, la grandeza de Dios, de Nuestra Señora, su elección, el Padre Nuestro, pero al mismo tiempo van despertando afectos en el alma, pues eso es a lo que nos pueden ayudar las oraciones vocales. Cuando a veces estamos muy áridos, ¿eh?
tratamos de rezar y no podemos, pues acudamos a las oraciones vocales, a esas fórmulas tan maravillosas que la Iglesia nos ha transmitido, pues tienen esa finalidad de ilustrar nuestro espíritu y de mover nuestra alma hacia los afectos más santos, más gloriosos para Dios y más útiles para nosotros. Así que jamás despreciemos las oraciones vocales. Dejemos, dice el Padre Gru, dejemos que el Espíritu Santo nos inspire si debemos rogar verbalmente o permanecer silenciosos en la presencia de Dios. Eso con toda libertad lo que el Espíritu Santo haga en el alma. Y nos señala algo muy importante, queridísimos hermanos, que cuando el Señor oraba así, en forma privada, personal, en ese momento el alma del Señor se abismaba más todavía en su Padre y estaba como oprimida y anonadada bajo el peso inmenso de su majestad y grandeza ante el Padre. Recordemos que en Jesús, hombre, se da la unión hipostática, la unión personal. El verbo de Dios es el que asume su naturaleza humana, la naturaleza humana, ese verbo que está unido, es parte de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad. Y por un milagro, esa unión de la persona de Jesucristo, que es el verbo de Dios hecho hombre, no pasaba a la parte externa, quedaba en el interior de su alma. Solo por momentos dejó ver, muy señalados esos momentos, dejó ver algo de esa divinidad que había en él. Recuerden en el Tabor. Así es. Esos pasajes, ese pasaje tiene que hacernos eh, meditar en esto. Momento en que el Señor se muestra ante los apóstoles, de los tres que estaban con él, pero un instante nada más, un instante. Fuera de eso, nos dice el Padre Gru, la oración de Jesucristo no abundaba en dulzuras y en consuelos. Era, por el contrario, muy amarga y muy dolorosa, aunque tranquila. En ella se presentaba como un criminal cargado de todos los pecados del género humano, comprometido a pagar todas nuestras deudas. Parecía delante de su Padre como una víctima de expiación, ofreciéndose a todos los rigores de sus venganzas, rogándole que nos perdonase y descargase sobre él solo su indignación. Esa era la oración del Señor. Una víctima. ¿Y cuál sería su dolor, queridos hermanos? Nos dice el Padre Gru. Al ver tantas almas a las que venía a rescatar y que se iban a perder a pesar de todo, se obstinarían en perderse, pisotearían sus gracias. Tenemos ahí por ahí una idea de las penas interiores del corazón de Jesús. Y estaremos ciertos, nos dice el Padre Gru, que todos los tormentos exteriores de su pasión fueron nada en comparación con estas penas interiores. Eran las peores para el Señor. Conclusión de este capítulo. Dice, acudid a la escuela de Jesucristo para aprender allí cuál es la verdadera y excelente oración. Y os responderá que es aquella que más se parece a la suya. Aquella en que nos llenamos de dolor al ver una bondad infinita tan gravemente ofendida por nosotros y por los demás. Y aquella oración en que
Por amor a Dios, nos ofrecemos a todas las cruces, las aceptamos y las llevamos. Esa es la mejor oración. Y acá vuelve sobre el pasaje del Tabor. Dice, vosotros no aspiráis sino a la gloria y las delicias del Tabor. Pero Jesucristo, mientras duró aquella manifestación, toda su conversación con Moisés y Elías versó sobre su pasión. E incluso San Pedro fue reprendido por querer quedarse allí eternamente, porque no sabía lo que decía. Tened, nos dice el Padre Gru, tened por sospechosa toda oración que no dé como fruto el desprendimiento de las dulzuras mismas del Espíritu y el odio santo a sí mismo, a nosotros mismos. Cuanto más nos vamos compenetrando con el corazón del Señor, la grandeza de Dios, la grandeza infinita de la restauración del género humano, eso es lo que nos tiene que importar y olvidarnos de nosotros mismos y tenernos a nosotros mismos como simples gusanos que necesitamos continuamente de la gracia del Señor para ser limpiados, purificados, sanados. Así es entonces, hermanos, lo que nos acerca hoy este interior de Jesús y de María para nuestra meditación y oración. Tomemos este capítulo maravilloso para ver cómo estamos en nuestra oración y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos rehaga a su imagen y semejanza. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.